Las represalias de los cárteles ocurrieron en tan solo las últimas 24 horas. Los turistas estadounidenses siguen atrapados en Puerto Vallarta, dejando a los ciudadanos y familias de vacaciones aterrorizados, mientras los saqueos y los disparos continúan durante toda la noche. Hace apenas unos días, el 22 de febrero de 2026, los turistas estadounidenses se despertaron en sus hoteles frente al mar en Puerto Vallarta con el sonido de explosiones, columnas de humo negro elevándose sobre la ciudad y mensajes frenéticos de la embajada de los Estados Unidos diciéndoles que se refugiaran en su lugar de inmediato. Las carreteras estaban bloqueadas por vehículos en llamas, el aeropuerto estaba aislado y los miembros armados de los cárteles habían convertido uno de los destinos vacacionales más populares de México en una zona de guerra. Lo que se suponía que sería una escapada relajante se convirtió en una terrible experiencia cuando miles de ciudadanos estadounidenses se encontraron atrapados sin salida, atrapados en el fuego cruzado de una de las represalias de los cárteles más violentas que México ha visto en años. Así que abróchense los cinturones, porque esto es exactamente lo que sucedió cuando la violencia de los cárteles convirtió unas vacaciones de ensueño en una pesadilla. Alerta de IA en Jujún, represalias de un cártel atrapan a turistas estadounidenses en Puerto Vallarta. Profundicemos en el tema. Para entender cómo los turistas estadounidenses terminaron atrapados en Puerto Vallarta, es necesario saber qué desencadenó todo esto. La mañana del 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales Mexicanas llevaron a cabo un operativo masivo en las tierras altas rurales a las afueras de Guadalajara contra Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. El Mencho no era un jefe cualquiera, era uno de los hombres más buscados del mundo, con una recompensa de $10 millones por su cabeza, y controlaba una de las organizaciones criminales más violentas y sofisticadas del planeta. El CJNG opera en docenas de estados mexicanos y tiene alcance en Ianyu, Oropau y Ypsilandia. Son un imperio global del narcotráfico construido sobre el miedo, la brutalidad y la potencia de fuego de grado militar. Cuando las fuerzas mexicanas se acercaron al complejo del Mencho, el tiroteo fue intenso. Helicópteros, vehículos blindados, cientos de tropas y tras horas de combate, el Mencho fue asesinado. Si has seguido este canal, ya sabes que el CJNG no se toma las pérdidas a la ligera. Han derribado helicópteros militares con lanzacohetes, emboscado convoyes y llevado a cabo ataques coordinados en estados enteros. Así que, en el momento en que se corrió la voz de que su líder estaba muerto, la respuesta del cártel fue rápida, brutal y diseñada para enviar un mensaje. Si vienen por nosotros, quemaremos todo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. A pocas horas de la muerte del Mencho, los operativos del CJNG en todo el estado de Jalisco se movilizaron. Secuestraron camiones, autobuses y vehículos particulares, les prendieron fuego y los utilizaron para bloquear las principales carreteras que entran y salen de Guadalajara y Puerto Vallarta. Atacaron casetas de peaje, puentes e intersecciones clave. Cualquier lugar que pudiera obstruir el movimiento y crear caos. El objetivo no era solo venganza, era para paralizar el Estado, mostrarle al gobierno que no podían operar libremente y recordarles a todos que el CJNG aún tenía poder incluso sin su líder. Y atrapados en medio de esta represalia coordinada estaban miles de turistas estadounidenses que no tenían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. Puerto Vallarta se encuentra en la costa del Pacífico de Jalisco, a unas 200 millas al oeste de Guadalajara. Es uno de los principales destinos turísticos de México en playas vírgenes, resorts de lujo, puertos de cruceros y una vibrante vida nocturna. Durante se ha comercializado como un paraíso seguro y familiar donde los estadounidenses pueden relajarse y olvidarse del mundo. Pero la realidad es que Jalisco es territorio del CJNG y Puerto Vallarta, a pesar de su atractivo turístico, se encuentra en el corazón de uno de los bastiones de los cárteles más peligrosos de México. La mayor parte del tiempo la violencia se queda en las zonas rurales o en Guadalajara y los resorts se quedan en paz porque el turismo genera dinero
del que incluso los cárteles se benefician indirectamente. Pero cuando el Sergeant G decide hacer alarde de sus derechos, ningún lugar está fuera de sus límites. La tarde del 22 de febrero comenzaron a llegar reportes de todo Puerto Vallarta. Vehículos en llamas bloqueaban la carretera 200, la principal ruta costera que conecta la ciudad con el aeropuerto y los pueblos vecinos. Desde los balcones de los hoteles se veían columnas de humo negro. Los turistas empezaron a escuchar sirenas, a ver convoyes de vehículos militares recorriendo las calles y a recibir notificaciones en sus teléfonos advirtiéndoles que se quedaran en casa. Y fue entonces cuando cundió el pánico. Comenta qué crees que harías si estuvieras de vacaciones y de repente recibieras una alerta como esa. ¿Intentarías llegar al aeropuerto de inmediato o te quedarías quieto esperando? Cuéntamelo abajo. Las zonas más afectadas fueron las principales vías de acceso alrededor de Marina Vallarta, la carretera cercana al aeropuerto y varios puntos a lo largo del bulevar costero donde los turistas suelen moverse libremente entre hoteles, restaurantes y playas. Testigos reportaron haber visto a hombres armados con equipo táctico bloqueando carreteras, deteniendo autos y ordenando a la gente que diera la vuelta. Algunos videos mostraban vehículos envueltos en llamas sin personal de emergencia a la vista, ya que incluso la policía y los bomberos dudaban en moverse durante una operación activa del cártel. Para los turistas que habían alquilado autos o planeaban conducir hasta el aeropuerto para tomar sus vuelos de regreso, esos planes se volvieron imposibles. Si disfrutaste de este video hasta ahora, asegúrate de darle a me gusta. Ayuda a que más personas vean historias como esta. Que los medios tradicionales no siempre cubren con todo detalle y permite que este canal siga creciendo para que podamos seguir brindándoles la verdad real y sin filtros. El aeropuerto en sí no fue atacado directamente, pero el acceso quedó completamente cortado. La carretera principal que conduce al aeropuerto internacional, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, quedó bloqueada por camiones en llamas y escombros. Incluso si los vuelos seguían programados, los turistas no pudieron llegar físicamente. Servicios de transporte compartido como Uber suspendieron sus operaciones. Los taxistas se negaron a llevar pasajeros. Los servicios de transporte de los hoteles fueron suspendidos. Las pocas personas que intentaron llegar al aeropuerto a pie o por rutas alternativas fueron rechazadas por retenes militares o se encontraron con retenes de miembros del cártel. Los vuelos comenzaron a retrasarse y luego a cancelarse por completo cuando las aerolíneas se dieron cuenta de que los pasajeros no podían llegar a la terminal y que la tripulación no podía llegar a trabajar de forma segura. Dentro de los hoteles, la situación pasó de confusa a aterradora. Los gerentes de los complejos turísticos comenzaron a implementar procedimientos de confinamiento, cerrando las puertas exteriores, cancelando las actividades junto a la piscina e indicando a los huéspedes que permanecieran en sus habitaciones o en las áreas comunes centrales, lejos de las ventanas. Los equipos de seguridad de los hoteles, muchos de los cuales son locales y comprenden la dinámica de los cárteles, sabían que no se trataba de un simulacro. Algunos complejos turísticos enviaron personal de habitación en habitación para entregar agua embotellada y refrigerios, anticipando que los huéspedes podrían quedarse confinados en casa durante un periodo prolongado. Otros organizaron reuniones improvisadas en los vestíbulos para explicar la situación, aunque muchos no tenían información completa y solo podían transmitir lo que les decían las autoridades locales. Para los turistas estadounidenses acostumbrados a sentirse seguros y en control, esto fue un shock. Estaban en un país extranjero, no hablaban el idioma con fluidez, no tenían una idea clara de lo que estaba sucediendo ni cuándo terminaría, y su propio gobierno les estaba indicando que se refugiaran en casa. La Embajada de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Jalisco, advirtiendo sobre incidentes violentos, bloqueos de carreteras e interrupciones del transporte y recomendando a todos evitar viajes innecesarios, quedarse en casa, estar al tanto de las noticias locales y mantener sus teléfonos cargados. La alerta no edulcoró la situación. Se trataba de una situación grave y volátil, y los ciudadanos estadounidenses estaban en riesgo. Ahora bien, sé que estamos hablando de un escenario caótico y aterrador, y es fácil dejarse llevar por la intensidad del asunto. Pero no olvidemos que los habitantes de Puerto Vallarta, los trabajadores de estos hoteles, las familias de los barrios, fuera de las zonas turísticas, lidian con la sombra de la violencia de los cárteles,
a diario. Para los turistas fueron unos días aterradores. Para los locales es una realidad de la que no pueden escapar. Y es algo que debemos tener presente al analizar esta historia. Los pasajeros de cruceros la pasaron aún peor en algunos aspectos. Varias líneas de cruceros importantes tenían barcos atracados o programados para atracar en Puerto Vallarta el 22 y 23 de febrero. Cuando estalló la violencia, las autoridades portuarias suspendieron de inmediato todas las excursiones en tierra. Los pasajeros que ya estaban desembarcando explorando la ciudad fueron llamados desesperadamente, y a los que seguían a bordo se les dijo que no se les permitiría desembarcar. Algunos barcos se desviaron a puertos alternativos por completo, dejando a los pasajeros confundidos y frustrados. Imaginen planificar unas vacaciones durante meses, pagar miles de dólares y que luego les digan que ni siquiera pueden bajar del barco porque miembros de cárteles armados bloquean las carreteras a pocos kilómetros de distancia. Comenten qué opinan sobre el hecho de que los cárteles pueden cerrar una ciudad turística entera y atrapar a miles de personas sin previo aviso. ¿Eso cambia su perspectiva sobre la seguridad vial en México? Compartan sus opiniones a continuación. Los turistas que estaban en las playas o explorando el malecón cuando comenzó el caos tuvieron que regresar a sus hoteles a toda prisa. Algunos describieron haber escuchado estallidos distantes que inicialmente confundieron con fuegos artificiales, solo para darse cuenta más tarde de que eran disparos. Otros vieron helicópteros militares sobrevolando y convoyes de camiones blindados recorriendo las calles. Las redes sociales se llenaron de videos grabados por turistas desde sus balcones en una densa humareda negra elevándose de la carretera, el sonido de las sirenas resonando en la bahía y el inquietante vacío de calles normalmente abarrotadas. No eran fotos de vacaciones seleccionadas, eran personas documentando algo realmente aterrador en tiempo real, y aquí es donde la situación se volvió aún más confusa. Las redes sociales comenzaron a difundir informes contradictorios a una velocidad que las fuentes oficiales no podían seguir. Comenzaron a circular rumores de un toque de queda en toda la ciudad, a pesar de que las autoridades locales no lo habían anunciado formalmente. Algunas publicaciones afirmaban que todo el estado estaba bajo ley marcial, otras decían que los turistas estaban siendo atacados directamente, lo cual no era cierto, pero contribuía al pánico. Mientras tanto, se implementaban medidas oficiales de emergencia. La policía local incrementó las patrullas en la zona hotelera. La Guardia Nacional desplegó unidades fuertemente armadas para asegurar las principales intersecciones y corredores turísticos. Y el gobernador del estado ofreció una conferencia de prensa, instando a la calma y prometiendo acciones rápidas para restablecer el orden. Pero la calma era difícil de encontrar cuando uno está atrapado en una habitación de hotel, viendo el humo elevarse sobre la ciudad y sin saber si podrá salir mañana o pasado mañana. Algunos turistas comenzaron a comprar por pánico en las tiendas de regalos del hotel y en las tiendas de conveniencia cercanas que aún estaban abiertas. Agua embotellada, bocadillos, cualquier cosa que les pareciera un salvavidas. Otros intentaron desesperadamente contactar con las aerolíneas solo para encontrar líneas de atención al cliente colapsadas y sistemas automatizados que no ofrecían respuestas reales. La incertidumbre era lo peor. No había un cronograma claro, ninguna garantía de que las cosas volvieran a la normalidad pronto. Solo hay que esperar, quedarse en casa y tener esperanza. Asegúrate de estar suscrito a este canal si quieres estar al tanto de historias como esta, que muestran la verdadera cara de la violencia de los cárteles y cómo afecta a la gente común. No solo la versión suavizada que se ve en los medios tradicionales. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. El despliegue de la Guardia Nacional fue significativo. Caravanas de soldados fuertemente armados y con equipo táctico recorrieron las principales zonas turísticas de Puerto Vallarta, estableciendo retenes y patrullando las playas y los malecones. Su presencia tenía como objetivo tranquilizar a los turistas y evitar que la actividad de los cárteles se extendiera directamente a las zonas turísticas, pero también sirvió como un duro recordatorio de la gravedad de la amenaza. No se envía al ejército a menos que la situación esté realmente fuera de control. Para muchos turistas estadounidenses, ver soldados con rifles pasando junto a sus cabañas, junto a la piscina, era surrealista y profundamente inquietante. En algunos barrios fuera de la zona hotelera principal,
Las compras de pánico no se limitaban a comprar bocadillos, sino a artículos esenciales. Los supermercados sufrieron avalanchas de comida, agua y suministros médicos. Las gasolineras tenían largas filas mientras los residentes intentaban cargar combustible en caso de que necesitaran evacuar o no pudieran salir de sus casas durante días. La ciudad parecía contener la respiración, esperando a ver cuánto tiempo mantendría la presión el CJNG y si el gobierno podría recuperar el control sin desatar aún más violencia. La cuestión con las represalias de los cárteles es que están diseñadas para ser abrumadoras y aterradoras, pero no suelen durar mucho. El CJNG quería hacer una declaración, demostrar su fuerza y sembrar el caos tras la muerte del Mencho. Pero los bloqueos prolongados y los vehículos en llamas atrajeron demasiada atención. Requirieron mayor presencia militar y perjudicaron las operaciones del cártel. Así, después de unas 36 a 48 horas, la intensidad comenzó a disminuir, se despejaron los bloqueos, se retiraron los vehículos en llamas y poco a poco se reanudó el movimiento. Sin embargo, para los turistas, esas 36 a 48 horas se les hicieron eternas. Muchos no pudieron salir de sus hoteles hasta el 24 de febrero, 2 días después del inicio de la violencia. Las aerolíneas se apresuraron a reprogramar sus vuelos, pero con tantas cancelaciones y retrasos, evacuar a todos tomó tiempo. Algunos turistas se quedaron varados 3 o 4 días más, ya sea porque no pudieron conseguir un vuelo o porque tenían demasiado miedo de arriesgarse a viajar al aeropuerto incluso después de la reapertura de las carreteras. Comenta cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar antes de exigir la intervención de tu gobierno y tu evacuación. ¿Aguantarías o llamarías a la embajada sin parar? Avísame. Los hoteles hicieron todo lo posible para acomodar las estadías prolongadas. Muchos eliminaron las tarifas por noches adicionales, brindaron comidas gratis y ofrecieron reembolsos o créditos para futuras visitas. Grandes cadenas como Marriott, Hilton, Epsilon Hyatt publicaron comunicados enfatizando la seguridad de los huéspedes y describiendo las medidas que tomaron durante el confinamiento, pero para los hoteles más pequeños, de propiedad independiente, la presión financiera y logística fue significativa. No tenían los recursos ni el respaldo corporativo para absorber esos costos fácilmente, y muchos ya operaban con márgenes estrechos. La orientación de la Embajada de los Estados Unidos durante la crisis fue clara pero limitada. Aconsejaron a los ciudadanos estadounidenses que se refugiaran en casa, evitaran todos los viajes no esenciales, monitorearan los medios locales y los canales oficiales, y estuvieran preparados para seguir las instrucciones de las autoridades locales. También recordaron a los viajeros que la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para brindar asistencia en situaciones como esta es limitada, no pueden evacuarte, no pueden enviar tropas para asegurar la zona, ni garantizar tu seguridad. Básicamente, estás solo, y esa es una dura realidad que muchos turistas estadounidenses no comprenden del todo hasta que se encuentran en medio de ella. Este incidente desató inmediatamente una ola de cancelaciones de viajes y cambios de reservas. Familias que tenían planeados viajes a Puerto Vallarta para las próximas semanas comenzaron a llamar para cancelar o cambiar sus reservas a otros destinos. Las agencias de viajes reportaron un aumento en las consultas sobre seguros de viaje y que cubre realmente en caso de violencia de cárteles. Y sinceramente, la mayoría de las pólizas de seguro de viaje estándar no cubren cancelaciones o interrupciones causadas por disturbios civiles o actividad criminal, a menos que se adquiera específicamente una cláusula de cancelación por cualquier motivo. Algo que la mayoría de la gente no hace. Entonces, ¿cómo se compara esto con incidentes anteriores? Puerto Vallarta generalmente se ha mantenido al margen de lo peor de la violencia de los cárteles de Jalisco, pero esta no es la primera vez que los turistas se ven afectados. En 2018 hubo informes de enfrentamientos armados cerca del aeropuerto y en 2022 las luchas internas entre cárteles provocaron breves bloqueos y una fuerte presencia militar en la ciudad. Pero el incidente de febrero de 2026 fue diferente en escala y coordinación. No se trató de un tiroteo localizado ni de un estallido
fortuito. Esta fue una represalia planificada a nivel estatal que afectó directamente a uno de los centros turísticos más importantes de México. Esto cambia el cálculo para los viajeros y las alertas de viaje de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya tenía a Jalisco bajo una alerta de viaje de nivel 3. Reconsidere viajar debido a la delincuencia y el secuestro. Tras el incidente de febrero de 2026, se pidió inmediatamente elevarla a nivel 4. No viajar, al menos en ciertas zonas. Hasta la fecha, Puerto Vallarta permanece bajo nivel 3, pero la alerta se actualizó para incluir advertencias explícitas sobre la posibilidad de que la violencia de los cárteles interrumpa los planes de viaje con poca o ninguna advertencia. El mensaje es claro: si viaja, comprenda los riesgos, tenga un plan y acepte que las cosas pueden salir mal rápidamente. Lo que esta escalada realmente indica es que el CJNG, incluso sin el Mencho, sigue siendo una fuerza poderosa y peligrosa. Su muerte no debilitó a la organización. De hecho, desencadenó una demostración de fuerza que demostró cuán profundamente arraigada y capaces son. Y para los turistas estadounidenses, es un recordatorio de que las zonas turísticas y de recreo no son inmunes. Cuando los cárteles quieren enviar un mensaje, no les importa quién quede atrapado en el medio. Entonces, ¿qué significa esto de cara al futuro? Por un lado, es probable que se incrementen las medidas de seguridad en Puerto Vallarta y otros destinos turísticos de Jalisco. Se esperan más patrullajes de la Guardia Nacional, más puestos de control y una presencia militar más visible, especialmente durante la temporada alta de viajes. Los hoteles y complejos turísticos podrían implementar sistemas de comunicación de emergencia y protocolos de confinamiento más robustos. El gobierno mexicano estará bajo presión para demostrar que puede proteger los ingresos del turismo, que son una parte importante de la economía. Pero seamos realistas, el problema subyacente son los cárteles, y hasta que México pueda debilitar o desmantelar grupos como el CJNG, incidentes como este seguirán ocurriendo. Para los viajeros estadounidenses, la moraleja es esta: investiguen, manténganse informados, revisen las alertas de viaje, regístrense en el programa STEP de la Embajada de Estados Unidos para recibir alertas en tiempo real y tengan un plan de contingencia. Sepa dónde está su embajada o consulado, guarde copias de sus documentos, tenga dinero en efectivo para emergencias y comprenda que si algo sale mal, estará en gran medida solo. El gobierno mexicano y las autoridades locales harán lo que puedan, pero sus recursos son limitados y sus prioridades podrían no coincidir con las suyas. Y mire, no digo que no viaje a México. Millones de estadounidenses lo visitan cada año y tienen experiencias increíbles y seguras. Pero ignorar la realidad de la violencia de los cárteles y fingir que no puede afectarlo porque se hospeda en un resort de 5 estrellas es ingenuo. El incidente de Puerto Vallarta en febrero de 2026 demostró que las represalias de los cárteles pueden atraparlo, interrumpir sus planes y ponerlo en peligro real, incluso en lugares que se supone que son seguros. Comente que cree que el gobierno de Lee Nyung-hun debería estar haciendo de manera diferente para proteger a los turistas estadounidenses en situaciones como esta. ¿Debería haber evacuaciones, advertencias más severas, o es solo responsabilidad de los viajeros aceptar el riesgo? Quiero escuchar sus opiniones a continuación. Al final del día, los turistas atrapados en Puerto Vallarta tuvieron suerte. Ningún estadounidense murió ni resultó herido en la violencia, y la mayoría logró irse en pocos días. Pero el miedo, la confusión y la impotencia que sentían eran reales. Y para muchos destrozó su sensación de seguridad en un lugar que creían un escape garantizado. El CJNG envió su mensaje alto y claro, seguimos aquí, seguimos siendo peligrosos y podemos cerrar su paraíso vacacional cuando queramos. Y esa es una realidad aterradora que todo viajero debe comprender antes de reservar su próximo viaje a territorio de cárteles. Si desea ver una cobertura más detallada sobre la violencia de los cárteles y cómo afecta a la gente real, asegúrese de hacer clic en otro video en su pantalla. Tenemos muchas más historias que le abrirán los ojos a lo que realmente está sucediendo al sur de la frontera.